Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Bueno, ante todo, muy buenas a todos. Espero que todos estéis bien y quería daros las gracias a todos por vuestra asistencia y, como no, dar también las gracias a Andy Mac por invitarnos a hacer esta webinar sobre pavimentos e imprimaciones. Como decía, la pareja perfecta. Mi nombre es Fernando Martínez, soy responsable técnico de producto en Propansa. Junto con mi compañero David Rodríguez daremos la formación. Al final de ella, como bien comentaban, podréis hacer todas las preguntas que tengáis e intentaremos resolverlas de la mejor manera posible. Llevo 24 años en Propansa y esto nos permite tener un campo muy amplio de soluciones y poder resolver o intentar resolver todas esas preguntas que espero surjan, porque eso querrá decir que la charla ha sido productiva. Entonces, en primer lugar, os voy a mostrar un pequeño resumen de lo que va a ser la presentación. Vamos a empezar dando unas pequeñas pinceladas de qué son tipos de pavimento, para después pasar a hablar brevemente de normativa para que sepamos un poquito dónde nos estamos moviendo y a continuación hablaremos de soportes y su preparación, un apartado muy importante, este es muy importante. Y después, para pasar a imprimaciones, que no deja de ser una preparación del soporte también, hablaremos también de lo que son las juntas, para qué sirven y qué tipos de juntas debemos de realizar en los pavimentos. Y también pasaremos a explicar los criterios de elección para una correcta elección del pavimento. Al final hablaremos de los acabados que se pueden dejar, que dentro de ellos también existen ciertos pavimentos que van dentro de la norma como acabados. Y por último, unas pequeñas conclusiones para después pasar a lo que serían vuestras preguntas. Bueno, pues he englobado los pavimentos en tres tipos. Uno serían los morteros de recrecido, que como dice, son morteros de gran capacidad de relleno y nivelación, admiten grandes espesores y su acabado estético normalmente no es definitivo. Suelen quedar muy rugosos, suelen ser muy porosos y se suele dar un acabado final que podría ser perfectamente o un mortero de nivelación o un mortero autonivelante. Un mortero de nivelación o nivelante sería un segundo grupo de morteros que son fluidos. Normalmente suelen ser en espesores superiores a los 3 centímetros aproximadamente y suelen necesitar de una ayuda adicional mediante una llana de goma, un labio de goma que pueda ayudarnos a repartir el producto y acabar nivelándolo, ¿vale? Además nos permiten acabados para finalizar con un último revestimiento que podría ser perfectamente una pintura. Y después tendríamos los morteros autonivelantes, que a diferencia de los nivelantes son morteros de baja viscosidad, son morteros muy fluidos. Con ellos lo que conseguimos es que el material, una vez lo tiramos en el suelo, acabe repartiéndose por toda la superficie para ganar esa nivelación que necesitamos en ese pavimento. Evidentemente necesitamos un pavimento que podamos nivelar, no puede tener pendientes, no puede ser una rampa porque si no perderíamos el producto. Y suelen ser en espesores de aproximadamente hasta 1 centímetro más o menos y va desde 1 milímetro. Bueno, estos pavimentos pueden estar compuestos, tanto los morteros de recrecido como los morteros autonivelantes y nivelantes, pueden estar compuestos por diferentes conglomerantes. ¿Con qué están hechos, digamos? Y ser morteros en base cementosa, ser morteros en base resinas sintéticas, morteros en base sulfatos de calcio o anhidrita, quizá os suene más lo de anhidrita, en base magnesita y morteros en base asfalto fundido. Para poder clasificar estos productos no vale simplemente con esto y por esto existe una norma que es la UNE-EN
13813, que son morteros para recrecido y acabados de suelos, donde los pavimentos no únicamente, como decía, se clasifican por su composición o su conglomerante, como hemos visto, sino por otra serie de características adicionales que vamos a ver a continuación en esa pequeña pincelada de normativa que vamos a dar. He de decir que existen un par de diferencias que al menos consideramos claves entre los morteros cementosos y el resto. Y es que los morteros cementosos tienen una dureza, unas elevadas resistencias a bajos espesores y en un tiempo temprano de su secado. En 3-4 horas podemos tener unas resistencias bastante elevadas. Y además tienen otra gran ventaja, que es su comportamiento frente a la humedad. Podemos hacer aplicaciones en soportes que puedan tener ligera humedad inferior al 6%. ¿Vale? Además, esto nos permite hacer aplicaciones, ya sea de recrecido, de nivelación o de autonivelación, tanto en interiores como en exteriores. Bueno, llegados a este punto siempre nos gusta, para intentar que interactuemos un poquito y que también participéis, nos gusta hacer algunas preguntas. Haremos un par durante toda la formación para conocer un poquito más vuestras necesidades o mejor dicho, las necesidades de vuestros clientes, las que os transmiten. ¿Vale? Son preguntas muy sencillas. Y en este caso, la primera sería si normalmente vuestros clientes, ¿qué tipo de pavimento continuo es el que más os suelen solicitar? Si el mortero en base cemento, el de anhidrita, resinas sintéticas que pueden ser epoxi o poliuretanos, en base magnesita o asfalto fundido, que quizás sea más difícil que os puedan preguntar. Bueno, os damos 30 segunditos para que os dé tiempo a todos a contestar. Veréis que os sale ahí en la pantalla, simplemente tenéis que elegir una de las opciones. Ya vamos acercándonos a la mayor parte de respuestas. Bueno, ha contestado casi todo el mundo. En principio, todos los que habéis contestado habláis de que lo que os solicitan son los morteros en base de cemento. Es cierto, son los más usuales y los que más solemos encontrarnos y de los que veréis que más se habla en la presentación. ¿Vale? Continuamos. Y lo que os comentaba, vamos a hablar un poquito de cómo clasifica los pavimentos en función del tipo de conglomerante o base utilizada. Y como veis aquí, si es un recrecido o acabado en base de cemento, la norma lo que dice es que se le pondrán esas iniciales CT para los acabados en base de cemento, SR para los acabados con base de resinas sintéticas, como ya he dicho antes, epoxis, poliuretanos, CA para aquellos de sulfato de calcio o anhidrita, MA para los recrecidos y acabados en base magnesita y AS para recrecidos y acabados con base de asfalto fundido. ¿Vale? Y bien, después, además de su composición, hay una serie de características que van a definir qué es ese producto, como son las compresiones, los resultados a compresión, los resultados a flexión, los resultados a desgaste, tracción, impacto, etcétera. Hay una serie de características adicionales que al final lo que van a hacer es acabar dando un nombre y unos apellidos a los materiales, para que fácilmente, haciendo una visual de esa nomenclatura, podamos definir qué tipo de producto es el que nos están solicitando, según la norma. Esta es una tabla resumen que está dentro de la norma, de la 13813, donde indica cuáles son los ensayos de obligado cumplimiento. Veréis que tienen la letra N, y no en todos vemos la letra N, y cuáles son opcionales, ¿vale? Con la letra O. Entonces, vemos que un material, por ejemplo, cementoso, al final las resistencias a compresión y las resistencias a flexión son de obligado cumplimiento y, perdón, se me va el dedo, y después podemos realizar esa N
con ese circulito arriba, lo que nos dice es que podemos realizar en función del uso que se vaya a dar a ese producto, el ensayo de desgaste. Habrá productos que lo tengan y habrá productos que no. La dureza superficial, por ejemplo, es opcional, pero todos esos ensayos que veis con la O se pueden dar para al final tener un producto con muchos más datos técnicos a la hora de poder ofrecer el material con todas esas características. Y luego, con el resto de materiales igual, con el sulfato, el envase sulfato de calcio, magnesita, etcétera. Esta es una tabla de resumen bastante gráfica para poder definir los productos. ¿Y por qué es importante? Porque al final también nos encontramos que con las memorias descriptivas, pues oye, solicito un mortero nivelante CA, C20, F7, como se ve ahí. Pues bueno, que rápidamente podamos pensar, ostras, ¿de qué estoy hablando? Pues mira, el CA es sulfato de calcio, el C20 son las resistencias mínimas a compresión, que serán 20 newtons milímetro cuadrado, y el F7 es la resistencia mínima a flexión, que serán 7 newtons milímetro cuadrado. Por tanto, rápidamente puedo ir a una ficha técnica de un producto y ver si corresponde con ese producto o no. En el siguiente vemos un CTC40 F1A9. Aquí ya incluimos una letra más, que es un ensayo más, que es la resistencia al desgaste. Y estaríamos hablando de un material CT, que es cementoso, C40, resistencias mínimas de 40 Newton milímetro cuadrados, F10, flexión 10 Newton mínima, 10 Newton milímetro cuadrado, y la A9 es la resistencia al desgaste, que se hace por una serie de ensayos que tal y como indicaba la norma. Hay 3 tipos diferentes de ensayo, el BOME, BCA, bueno, cualquiera de ellos, el resultado no es compatible entre ellos, ¿vale? Porque la nomenclatura es distinta, pero te van a dar el mismo resultado, lo hagas por un sitio o lo hagas por otro. Y en el caso del último nombre, el SR, son los de resinas sintéticas, AR1, resistencia al desgaste, BCA, máximo 100 micras, el B1 sería resistencia a tracción mínima, todo esto lo indica la norma y la norma ya te dice todos estos productos qué se debe de hacer, como decía, en esa tabla. Y después, a la hora de nosotros, cuando elaboramos las fichas técnicas, le indicamos a cada producto qué nomenclatura tiene dentro de la norma. Hay otra característica que me pareció interesante ponerosla, que era la resbaladicidad. Esta clasificación hace referencia a la resistencia al deslizamiento. Va con otra norma de ensayo, que es la UNV 12633, y clasifica de 0 a 3 el grado de resistencia al deslizamiento. Según sean estas características, y el suelo que tengamos o para qué vamos a emplear, pues tendrá que ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 0, todo en función del uso que se va a tener tal y como se ve en esta tabla. Un clase 3, una zona exterior o piscina, evidentemente tiene que tener esa clase para que cuando vayamos por ahí pisando y andando no podamos resbalar y hacernos daño. Bueno, el siguiente paso dentro de esta pequeña formación serían los soportes y su preparación. Ya hemos visto la normativa y ahora pasaríamos al soporte. Bueno, hablando de soportes, la preparación es vital. Es muy importante que sepamos qué nos vamos a encontrar, en qué estado se encuentra, qué uso posterior va a tener, ya que no es lo mismo, evidentemente, un comedor de una vivienda particular que el suelo de un parking. Las solicitaciones y el desgaste y exigencias que va a tener un parking no es el mismo que el que vamos a tener en el comedor de casa. Para ello, hemos de tener en cuenta que la clave del éxito de la aplicación, y esto sí que es muy importante, la mayoría de situaciones y ya no solo en pavimento, sino en cualquier aplicación en construcción, es el soporte. Si parto de una base correcta, después todo lo demás va a ir bien. Si ya parto de una base incorrecta, el problema está asegurado. Bueno, en este caso, una correcta preparación del soporte sería pues, comprobar la firmeza, dureza de ese soporte sobre el cual voy a colocar ese pavimento. Ese soporte tiene que tener 1,5 newton milímetro cuadrado mínimo de resistencia. Después he de controlar la humedad, que sea inferior al 6%.
Si es superior, pues tendré que secar, tendré que hacer cualquier tipo de actuación para que esa humedad al final se reduzca. Y después también tendré que ver si el producto que yo voy a poner encima lo puedo colocar con ese, vamos a poner, 5% de humedad. Un suelo de anhidrita, evidentemente, nunca lo vamos a colocar con un soporte con una humedad de un 5% ni de un 3%. Al final tiene que ser un soporte seco. Otra de las cosas que debemos comprobar es la porosidad que tenga y rugosidad que tenga el suelo. ¿Para qué? Para que al final los materiales necesitan anclar correctamente, y un material muy poroso puede ser evidentemente va a anclar muy bien, las adherencias mecánicas que se van a producir van a ser perfectas, pero también puede llevar otra serie de inconvenientes, como podría ser el hecho de que secara muy rápido al ser muy poroso y nos dejara el material en un autonivelante que va a 3 milímetros, cogiera toda el agua del producto y lo dejara muerto superficialmente, ¿vale? Y después la rugosidad lo que nos garantiza es adherencia mecánica. Esa rugosidad es todos esos granos de arena que pueda haber bien fijados, evidentemente, esa rugosidad superficial lo que genera esa adherencia mecánica y que el material ancle perfectamente. Y por último, la limpieza. Si es necesario, hay que aspirar. En muchas obras ya ves aspiradores industriales que al final, cuando yo hago cualquier tipo de actuación, debo de dejarlo completamente limpio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: una cinta adhesiva y un papel. Si yo la cinta adhesiva la pego en el papel, va a adherir perfectamente y se va a pegar al papel sin problema. Si yo ese mismo papel y esa misma cinta adhesiva, antes de pegarla, echo un poquito de polvo, en el papel se va a pegar al polvo, y no es que la cinta no pegue, sino que había algo entre media que estaba dificultando la adhesión. Entonces, hemos de tener muy claro que el soporte tiene que ser firme, hay que mirar la humedad, que sea poroso hasta cierto punto, tenga rugosidad y tener una muy buena limpieza, incluso, ya digo, aspirando si fuese necesario. Bueno, para conseguir esa rugosidad y esa porosidad, pues existen varias formas de actuar sobre el pavimento y mejoraríamos esa rugosidad y porosidad. Puede ser en orden de mayor a menor, el lijado, el diamantado. El lijado pasa superficialmente y prácticamente no come superficie, lo único que hacemos es abrir un poquito. Se utiliza mucho en los pavimentos de resinas sintéticas para hacer capa sobre capa. El diamantado, ya en función del tipo de diamante que empleemos, conseguiremos abrir un poquito el poro y llegar a eliminar las lechadas superficiales que pueda haber. No profundiza mucho. El granallado ya profundiza un poquito más, es ese lanzamiento de partículas que lo que hacen es desgastar ese pavimento y eliminar todas esas partes que no están en buenas condiciones. En este caso, una vez hecho, hay que limpiar y hay que aspirar, hay que barrer. Y después tendríamos el fresado escarificado, que en situaciones especiales se utiliza mucho, que esto ya lo que estamos pasando es fresando el suelo y abriendo, eliminando 2, 3, 4 milímetros en función del disco que pongamos, para conseguir eliminar toda esa capa que pueda tener en mal estado y poder colocar después un mortero de nivelación, mortero de recrecido o autonivelante sin ningún tipo de problema. Bueno, llegamos a la segunda pregunta online y habla de la preparación del soporte. Y bueno, cuando os piden un pavimento para recrecido o autonivelación, ¿ofrecéis o vendéis habitualmente algún tipo de imprimación, puente de unión? Y aquí tenéis las tres opciones. Bueno,
Vale, ya estamos casi todos. Me gusta porque habéis hecho bien los deberes y casi todos habéis contestado que sí, siempre la recomiendo y elijo la más adecuada. ¿Vale? Es cierto, es importante, bueno, recomendar y evidentemente elegir la más adecuada, que eso me gusta, porque no todas las imprimaciones valen para todo. Hay diferentes, como veremos ahora, y bueno, me gusta la respuesta. Seguimos y ahora ya, evidentemente, vamos con imprimaciones. Y la pregunta es, hemos hablado de los soportes, ¿cuándo debemos usar una imprimación? Pues bien, la respuesta es siempre. Hemos visto 5 puntos de preparación en el soporte: la firmeza, rugosidad, porosidad, etcétera. Y la imprimación podría ser perfectamente un 6º punto, porque con ella lo que conseguimos es tanto mejorar la adherencia como regularizar la absorción del soporte y generar en algunas ocasiones rugosidad superficial para que los materiales o los pavimentos puedan agarrarse perfectamente a ese pavimento. Cada pavimento tiene una serie de características y lo que sí que es cierto es que un material se comporta mucho mejor cuando la superficie es totalmente homogénea, que en todos sitios tengo la misma absorción de agua, en todos sitios tengo la misma rugosidad y evidentemente si le estoy dando un aporte para mejorar la adherencia, pues mejor que mejor. Bueno, ¿por qué hay que usar imprimaciones? Pues bien, pues para que no sucedan cosas como estas, donde por falta de imprimación al final se acaban levantando los soportes. Aquí, por mucho que hubieran rayado ahí o que hubieran hecho esa figura ahí, no han conseguido que se adhiera. Después, esta otra, aquí en esta fotografía se ve como debajo había un pavimento, un terrazo probablemente, he colocado encima y lo que sucede es que acaba levantándose. O un soporte donde había humedad o había restos de polvo, suciedad, no he preparado correctamente, no he puesto imprimación y al final lo que consigo es un problema. Y no estamos para conseguir problemas, lo que estamos es para dar soluciones. Entonces, otro de los problemas que podemos encontrar, y este sí que es por una un maltratamiento del producto, o bien porque no hemos puesto, evidentemente, una imprimación que lo que hace es regularizar la absorción y no dejar que las burbujas de aire, del aire ocluido que hay en el soporte, salgan hacia arriba y te marquen estas burbujas y te quedan estos cráteres superficiales. Bueno, para elegir una imprimación, una de las cosas fundamentales es el estado del soporte. Si es un soporte poroso o es un soporte no poroso. No emplearemos el mismo tipo de imprimación. Normalmente en los soportes porosos lo que vamos a elegir son productos que regularicen la absorción y homogeneicen todo el soporte, y en los no porosos lo que haremos será, aparte de eso, conseguir una rugosidad o un tacking, pegajosidad, para que el producto que yo ponga encima se pegue perfectamente. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta es si el soporte está húmedo y esa imprimación permite su aplicación en soportes secos o en soportes húmedos. No serán lo mismo, hay imprimaciones para soportes húmedos e imprimaciones para soportes secos. Dos tipos de imprimaciones: acrílicas y epoxis. Las acrílicas, como veis aquí, se suelen emplear en soportes porosos como tapaporos o reguladores de absorción. Suelen ser productos muy líquidos que se aplican con brocha o rodillo fácilmente y lo que hacen es regularizar toda la absorción del soporte. Normalmente no se suele dejar más de 24 horas para después colocar el pavimento. Y luego tendríamos en soportes no porosos, que lo que haría esa imprimación no solo regularizaría la absorción, que al ser mínima y no ser poroso, pues no va a tener esa influencia, digamos, entre comillas, sino que haría de puente de unión.
Las hay con carga de árido, que lo que conseguimos es esa rugosidad, o algunas que pueden tener algo de tacking para que pueda agarrarse el pavimento perfectamente. Normalmente suelen ser estas acrílicas con árido para conseguir esa rugosidad y esa perfecta adherencia del nuevo pavimento. Y luego tendríamos las epoxídicas, en las cuales hay que mirar muy bien si el soporte está seco o está húmedo. Tenemos resinas epoxi al agua y resinas epoxi 100% sólidos. Las resinas epoxi 100% sólidos, evidentemente, las emplearemos en soportes secos. Cuando tengamos humedad, y siempre inferior al 6%, es más, incluso os diría que inferior al 4%, emplearemos imprimaciones epoxídicas, pero esas resinas son al agua. Bueno, aquí vemos algún ejemplo de imprimaciones acrílicas. Vemos la que regularizaría la absorción, que sería para soportes porosos, la de la izquierda. Y la imprimación de la derecha es un producto que también se aplica con brocha rodillo, es menos líquido que los tapaporos, porque el tapaporos al final lo que tiene que hacer es introducirse y penetrar en el poro, y esta sí que lleva carga de árido, que lo que conseguimos es esa rugosidad y esa perfecta comunión entre el pavimento y el nuevo suelo, entre el pavimento y el soporte. En cuanto a epoxis, aquí vemos, normalmente las epoxis sí que suelen ser aplicaciones o productos mucho más pegajosos, se suelen aplicar en fresco, y eso a veces sí que puede ser un problema, porque tienes que aplicarlo y colocar directamente el producto encima. Y a veces se les echa árido para dar rugosidad y también conseguir una mejor adherencia, como veis aquí. Bueno, pasamos a las juntas. ¿Y por qué son necesarias? Pues bueno, porque en los suelos se producen retracciones por dilataciones del propio soporte, porque se producen movimientos por cambio de temperatura, o incluso en las paradas de la obra, de las pruebas de la obra, porque he acabado hoy y mañana seguiré, pues necesito separar un poco la aplicación. Entonces ahí puedo hacer una junta. Y los tipos de junta que podemos encontrar pues son de retracción, construcción o dilatación del soporte, perimetrales o de partición. Vale. Aquí vamos a ver algunas de ellas. Estas son de perimetrales. ¿Vale? Ahí vemos. Estas son perimetrales. Estas son de partición. ¿Vale? Habría que ver cada cuántos metros tenemos que hacerlo, que eso es algo que nosotros no tenemos que saber, porque no conocemos todas las particularidades de la obra. Debe ser la dirección facultativa quien defina dónde hay que hacerlas, cómo hay que hacerlas y cuántas hay que hacerlas, ¿vale? Pero que sepamos que tienen que estar para que luego no haya problemas de fisuración. Pasamos ahora a lo que serían los criterios de elección. Para elegir el tipo de mortero que vamos a emplear, debemos de hacernos estas preguntas. Una, ¿qué usos y exigencias va a tener? Si va a ser un suelo residencial, industrial, comercial. ¿Qué espesor voy a necesitar? ¿Cuánto es? No es lo mismo que si necesito un mortero que vaya a 10 centímetros que un mortero que vaya a 5 centímetros o a 3 milímetros. ¿Vale? Si va a ser interior o exterior. Si, y bueno, ya por último, si al final voy a poner un acabado u otro, ¿qué acabado le voy a dar a ese pavimento? Bueno, aquí vemos para grandes espesores o donde no se pueda emplear un mortero autonivelante, como lo que son rampas, terrazas con pendientes, lo que haré será utilizar morteros de recrecido. Se aplican in situ y, a diferencia de los morteros fabricados en obra, en este tipo sí que puedes garantizar las resistencias y propiedades, ya que hay un control exhaustivo en fábrica de este tipo de materiales. ¿Vale? Aquí vemos algunos de los ejemplos de un mortero de recrecido semiseco. Incluso aquí puede ser en edificación para vivienda particular, o hay morteros de recrecido para uso industrial, en los cuales incluso
tienen dentro de su composición agujas de acero para darle mucha mayor resistencia a ese pavimento, que se pueden poner en pistas de aterrizaje, en carriles grúa de los puertos, ¿vale? Para que os hagáis una idea del nivel de dureza que pueden llegar a tener este tipo de materiales. Y luego tenemos otro tipo de morteros que serían los autonivelantes, como hemos hablado, con mayor o menor espesor, pero lo que sí que coinciden es que tienen todos un acabado superficial muy fino y son muy fluidos, ¿vale? Se usan, tienen muy buen poder de nivelación, una gran adherencia, se pueden aplicar por vertido o bombeo y normalmente suelen tener un fraguado rápido, entre 3 o 4 horas ya podemos trabajar sobre ellos. Bueno, en este caso vemos algunos ejemplos de nivelantes y voy a poneros un pequeño vídeo. A ver, un segundito. A ver, no me da. Pues no sé si lo veis. Sí, sí, lo vemos bien. Ah, vale, lo veis bien, perfecto, porque pensaba que no se veía. Estaba aplicándose perfectamente. Sí, sí. Ahora, aquí veis la fluidez de lo que sería un mortero de nivelación a bajo espesor. Este concretamente puede ir hasta 1 centímetro, desde 1 milímetro hasta 1 centímetro, y veis cómo el material él solo se va repartiendo y va fluyendo para conseguir ese nivel que necesitamos en este caso. Esto es una muestra, ¿no? Para que vierais un poquito ese poder de autonivelación que el producto tiene. Contra menos espesor tiene, más facilidad tiene el producto para ir poco a poco, ir buscando ese nivel, ¿vale? Existen herramientas para tú al final poner en ciertas zonas de la estancia y conseguir que la cota sea la misma en todos los lugares. Bueno, ahí vemos cómo ha autonivelado. Y luego tendríamos este otro, ¿vale? Este es un nivelante a mayor espesor, como veis, puede ser bombeado, al final puede trabajar a través de la máquina. Aquí se está mezclando el producto. Vemos como la máquina va amasando, luego lo pasará por el sinfín y lo lanzará por la manguera, que subirá, en este caso son un par o 3 de pisos, para que se vea perfectamente cómo el material va a salir en la parte de arriba. Son materiales que además en este caso nos pueden servir incluso para hacer suelos de calefacción radiante sin ningún tipo de problema, por tubería, por hilo radiante. Ya elegiremos el producto en función de lo que queramos, del espesor que necesitemos. En este caso, dadas las circunstancias, estamos hablando de que por encima del tetón tendremos 2 centímetros, pues habrá que ir 2 más 3, 5, a 5, 6 centímetros, el producto debe de soportar esos espesores, ¿vale? Veis que fluye perfectamente, que vamos rellenando, él solo se irá nivelando y en algunos casos a lo mejor sí que necesito ayudarlo un poco, ¿vale? Bueno, aquí vemos el vídeo. Y bueno, seguimos con morteros autonivelantes que además se pueden utilizar en suelos industriales, parkings, fábricas, talleres mecánicos, donde necesito unas resistencias, necesito materiales que sean con unas resistencias más altas porque la exigencia que le voy a pedir al producto va a ser muy superior. O sea, que tengamos claro eso, que tenemos para edificación y tenemos para uso industrial, que irá en función de la resistencia que tenga el producto. En este caso para uso industrial, ¿vale? Vamos a ver rápidamente. Veis aquí cómo se amasa, son materiales muy fluidos como podéis ver. Ahora veréis cuando se vierta cómo el material es igual más o menos que el nivelante 10, veis que fluirá, veis ese color rojo, han puesto la imprimación, importantísimo siempre tener en cuenta que la preparación del soporte y la imprimación sea la correcta, ¿vale?
Aquí están lanzando el material. Van a lanzar algo más de material. ¿Vale? Amasamos, lanzamos producto y bueno, importante un buen batido, que no haya grumos, si hay alguno quitarlo, pero conseguir que el material, ¿veis? Cómo fluye, cómo se va moviendo. En este caso estamos hablando de espesores superior a 2 centímetros. Lo que haremos será ayudarle con esta herramienta, que puede ser perfectamente un labio de goma, similar a lo del limpiacristales, pues que lo que nos ayudará es a poder repartirlo perfectamente. Y además ahora veremos una secuencia de fotografías de cómo queda después una vez seco. Y también veremos, importante, cómo están haciendo las juntas en este pavimento. ¿Veis? Esta máquina lo que está marcando esas juntas, las está haciendo para que después no tenga problemas de fisuración. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final. Los morteros autonivelantes que hemos visto son preparadores de superficies, pero luego necesitan de un acabado superficial. Puede ser un acabado cerámico, de moqueta, de parqué, de PVC, hay infinidad, de corcho, caucho, pinturas que pueden ser epoxi o poliuretano en función de lo que necesitemos. Las epoxi suelen ser más resistentes y las poliuretano pues tienen cierta movilidad pese a ser también muy resistentes. Epoxi no podré poner al exterior porque amarilleará, y las de poliuretano sí que podré ponerlas al exterior, puesto que no voy a tener ese problema. Acabados pueden ser acrílicos, es una protección ligera, superficial. Hay que tener en cuenta qué uso le voy a dar para ver si la protección está superficial, transparente, si con un acrílico es suficiente o necesito poner un producto que sea mucho más resistente, pues porque el uso y las exigencias que voy a darle al pavimento son mucho mayores. Vemos aquí pues, poliuretano y epoxi, son revestimientos que sobre todo se emplean en pavimentos industriales, sobre todo los epoxi, parkings, y los de poliuretano también se utilizan mucho en lo que son pistas deportivas, etcétera. Y bueno, ya hemos llegado al final. Espero haberme ceñido al tiempo, un poquito pasado, pero bueno. Y para tener éxito en una colocación de un pavimento debemos tener en cuenta tanto la preparación del soporte, muy, muy importante, como un buen uso de la imprimación, elegir la imprimación adecuada para la colocación y luego buscarle su pareja, que es la pareja ideal, que sería esa correcta elección del material que voy a emplear en función de su uso y localización, etcétera, etcétera, de lo que hemos comentado. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.